Vamos a estar en el libro de Jonás 1 al 17. Vamos a cubrir casi todo, más bien cubriremos el 1, parte del 2 y también el 3, pero vamos a hacer rápidamente porque el tiempo apremia. Como las historias de Moisés, Sansón, como los que hemos crecido en la iglesia, yo tuve el privilegio de que mi mamá nos llevara hace exactamente 50 años, hace unas semanas atrás, ¿verdad?, a una iglesia en la Ciudad de México, y fue como nosotros empezamos a escuchar de la palabra. Y las historias que nos daban a los niños en la escuela dominical, la adaptaban en caricaturas y la adaptaban en coritos. No sé si alguno ha oído esa palabra corito, que a ver, los niños hagan los coritos y empezaba uno a bailar y esto, lo otro. Y me recuerdo de una que decía, no soy bueno cantando, pero decía algo así más o menos: Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios y vino un pez muy grande y ¡pum!, se lo comió porque no le hizo caso a la palabra de Dios. Entonces, más o menos así iban. Y esos coritos o esos cantos, esas lecciones didácticas se quedaban en el corazón de nosotros a pesar de que éramos muy niños. Y después, conforme iba avanzando el tiempo, cuando empezábamos a madurar y a ser adultos, esos coritos, cuando oíamos la palabra, empezaban a tener sentido. Y esta noche nos vamos a embarcar junto con Jonás al pasado y veremos quién era Jonás. Nos daremos cuenta por qué desobedeció y cuáles fueron sus motivos. Hay una tremenda enseñanza en este libro, a pesar de que es muy corto. Es uno de los profetas menores, se les puede llamar, son 4 capítulos, pero tiene una enseñanza tremenda, muy grande, que para mí en lo especial me ha ayudado mucho y he comprendido muchas cosas, y esperemos que pueda yo transmitir lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Jonás fue llamado para predicar a los ninivitas. Jonás trató de huir del mandato divino solo para ser tragado por un pez. Vamos a empezar en el versículo 1:1 de Jonás y de ahí vamos a ir desarrollando nuestro estudio. El 1 dice: vino palabra de Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Este mandato divino fue claro y directo y exigía que Jonás dejara su tierra para ir a un territorio extraño, extranjero y hostil. Nínive era la capital del imperio asirio. Quizá muchos de nosotros, si no nos gusta la historia, a lo mejor no hemos oído quién eran los asirios. Pero ¿quién eran los ninivitas, los asirios? La Biblia aquí no lo menciona. Pero si leemos la historia judeocristiana a través de Flavio Josefo, el historiador que nació en el año 37 después de Cristo, nos daremos cuenta que los asirios era un imperio extenso que conquistó gran parte del Medio Oriente, incluyendo las tierras de Israel y de Judá. Los guerreros asirios eran crueles, despiadados, mataban, asesinaban, violaban a las mujeres y a los hombres los despellejaban vivos y los enterraban y los dejaban allí hasta que murieran, y ponían como jaulas de madera para que las mujeres y otros se dieran cuenta de lo que les hacían para dominarlos. Era para infundir temor. En este sentido, la brutalidad que podía llegar a poner en práctica el ejército asirio no solo tenía fines tácticos, sino que se derivaba igualmente de su propia creencia pagana y religiosa. Fíjense cómo era esto. Los reyes asirios consideraban que cada éxito o cada guerra ganada era aprobada por algo divino, por su Dios. En especial el de Asur, que era una deidad o era un Dios con D minúscula. Ya hemos oído a pastor que dice esto: cuando es D mayúscula, habla del Dios verdadero. Cuando habla de cualquier Dios, es una D minúscula.
que estaba de parte de ellos. Este trasfondo religioso legitimaba, por tanto, el tono extremadamente violento que podía tomar las intervenciones militares del ejército en los territorios conquistados. Las aldeas, cuando se daban cuenta que los asirios venían a conquistarlos, mejor cometían suicidios masivos para no ser capturados como rehenes y ser torturados por ellos. La ciudad estaba situada en lo que hoy es el norte de Irak y era una de las más grandes y poderosas de sus tiempos. La reputación de los asirios como conquistadores despiadados hacía que la tarea de Jonás fuera especialmente un poquito difícil y a la vez peligrosa. Quizá por eso Jonás no quería ir a predicar. Tal vez él conocía las historias de los asirios que habían conquistado a su pueblo y habían torturado o matado a familiares o amigos. Podría haber un resentimiento también dentro de él, un enojo, o no quería que Dios los perdonara. Es algo aquí bien raro. Él no quería ir porque decía, no, yo no quiero ir porque yo sé que mi Dios los va a perdonar. Entonces había ese resentimiento de él, había como una guerra de sentimientos dentro de él. Tal vez un pensamiento le cruzó en su mente como los apóstoles cuando estaban caminando con el Señor. Si gustan ir a Lucas rápidamente, 9:54. En el 54 dice así: viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como lo hizo Elías y los consuma? El 55, entonces volviéndose él, los reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas, y se fueron a otra aldea. Quizá Jonás tuvo este mismo pensamiento. Mejor que Dios se los acabe, que no los perdone. Esto mismo nos puede suceder a nosotros, que solo les queremos predicar a ciertas personas, a mis familiares, no, a mi primo no, ese es muy malo. A aquel sí le voy a platicar porque me ayudó cuando era chico, o este no, porque me quedó a deber dinero. Y hacemos lo mismo que los apóstoles. Queremos que baje del fuego y los destruya. Los criticamos, los juzgamos, los sentenciamos y también a veces queremos ser los verdugos porque a nuestros ojos son ellos muy malos y no merecen el perdón del Señor. Pero sabemos que Cristo vino a dar su sangre por todos sin excepción, y nuestro llamado a compartir con todos el mensaje de salvación y no huir como lo hizo Jonás de nuestras encomiendas que nos ha dado el Señor para cada uno de nosotros, los que ya hemos tenido el privilegio de conocer personalmente a Cristo como nuestro Salvador. Dios le estaba pidiendo a Jonás que predicara el arrepentimiento a una ciudad que simbolizaba opresión, maldad y pecado. Algo que no era peligroso, sino también emocionalmente desafiante para un profeta israelita. En lugar de obedecer el mandato de Dios, Jonás decide huir en dirección opuesta. Se dirigió a la ciudad portuaria de Jope, la más moderna Jaffa, y entró en un barco que se dirigía a Tarsis. Tarsis, posiblemente ubicada en el extremo occidente del mar Mediterráneo, era conocida por su buen comercio y se consideraba un lugar muy lejano en el límite del mundo conocido para los israelitas en ese tiempo, porque no había GPS todavía, no había la tecnología que ahora hay. Jonás intentaba escapar de la presencia de Dios y de su llamado profético.
Volvamos al versículo 1:3 de Jonás. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. La decisión de Jonás de huir puede ser comprendida de varias perspectivas. En primer lugar, la misión que Dios le encomendó era extremadamente difícil y peligrosa. Los asirios eran enemigos de Israel y conocidos por su brutalidad. Además, Jonás probablemente sabía que si Nínive se arrepentía y Dios los perdonaba, esto podría significar una amenaza futura para Israel, ya que una Nínive fuerte y perdonada podría continuar su expansión. Claro que estos eran los pensamientos humanos de Jonás, que no estaban alineados con el Señor. La huida de Jonás también revela su lucha interna con la misericordia de Dios hacia un pueblo tan malvado. A pesar de sus esfuerzos por huir, Jonás no podía esconderse de la presencia de Dios. Esta idea se refleja en la literatura bíblica, particular en el Salmo 139:7, que nuestro hermano y pastor Javier lo citó el domingo para los que estuvimos aquí, que habla que ¿a dónde me iré yo y me esconderé de Jehová? Si vemos en el Salmo 139 del 7 al 10 dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ahí estás tú, y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, ahí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. ¿De dónde nos podremos esconder del Señor? De ninguna manera. La huida de Jonás era una misión o en vano o insignificante desde el principio, ya que Dios es omnipotente y soberano sobre toda la creación. Vemos que Jonás pagó su pasaje y se embarcó en una nave con destino a Tarsis. Jonás estaba dispuesto a gastar sus recursos monetarios, su dinero, sus ahorros, quizás rompió el cochinito, para arriesgar su vida en el mar y evitar cumplir con el mandato de Dios. Esta decisión muestra la profundidad de su extrema resistencia y su temor a la tarea que Dios le había asignado. Aquí hay algo muy en particular que les ha pasado a muchos cuando estamos quebrantados, adoloridos del corazón, que tenemos problemas, o el Señor quizá tiene alguna cita divina, o quiere que hagas algo, y quiere que ores por esas personas que Dios te las puso en el pensamiento y en el corazón, y nosotros lo sentimos que el Señor nos está hablando, y queremos estar cerca de Dios y sentir su calor espiritual, queremos acercarnos a Él. Señor, aquí estoy, quiero estar cerca de ti. Por el contrario, Jonás quería estar lejos de Dios, era muy testarudo y muy enojón. La travesía por el mar, sin embargo, estaba a punto de convertirse en una lección inolvidable para Jonás sobre la soberanía y el poder absoluto de Dios. Mientras Jonás viajaba muy tranquilo y muy campante en el barco hacia Tarsis, Dios envió una gran tormenta que amenazaba con destruir la nave, mientras los marineros aterrorizados comenzaron a clamar a sus ídolos y sus dioses paganos. Se dieron a la tarea de lanzar la carga por la borda, tratando de aligerar la carga en la nave. Vamos a ver Jonás 1, 4 y 5, y dice: pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar tempestad tan grande que se pensó que partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a sus dioses. Aquí vemos que había diferentes, ¿cómo se puede decir? Nacionalidades, diferentes aldeas, diferentes creencias, y
había mucho paganismo, había muchas idolatría, esa es la palabra que andaba buscando. Y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. A pesar del caos y el peligro, Jonás estaba profundamente dormido en el interior del barco. Este gran detalle remarca su desinterés y posible agotamiento emocional debido a su huida de Dios. Realmente no quería hacerlo, no tenía las ganas, estaba agotado, tal vez que había caminado para haber llegado al puerto y estaba agotado, pero realmente no lo quería hacer. El capitán del barco, desesperado por salvar a su tripulación, fue a despertar a Jonás, instándole a que clamara a su Dios. Vamos al versículo 6 y veamos lo que dice. El patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate, clama a tu Dios. Y si notan allí en la Biblia, cuando dice tu Dios, ahí es con una D mayúscula. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Para descubrir quién era el responsable de la tormenta, los marineros echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Los marineros le preguntaron quién era, de dónde venía, cuál era su país y por qué estaba causando esta calamidad sobre de ellos. Lo vemos en Jonás 7 y 8. Y dijeron cada uno a su compañero: venid, echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron las suertes y la suerte cayó sobre Jonás. El versículo 8. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es la tierra y de qué pueblo eres? Llegó el momento y Jonás les confesó que era hebreo y que se estaba escondiendo de Jehová. En el 9, y él les respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se los había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se había embravecido más y más. El 12 dice: él les respondió: tomadme y echadme al mar y se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre nosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron porque el mar se había embravecido más y más contra ellos. 14. Entonces clamaron a Jehová y le dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificio e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Leí el resto del capítulo porque quiero que observen que aquí se ha desarrollado algo milagroso entre los versículos 5, 6, 9, 10, 14 y 16. Si volvemos al capítulo 5, vemos que cada uno de los marineros clamaba a sus dioses paganos por el miedo. Tal vez por ahí tenían ídolos, figuras, altares tal vez, y pedían no morir por la inseguridad. ¿Dónde pasarían la eternidad si esa noche morían? Lo podemos poner de esa forma. En el versículo 6, el patrón o el jefe de la nave lo despierta y le dice: clama a tu Dios. Ahí es cuando ya entra Jehová. En el 9 nos brincamos y dice:
Jonás dice, temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquí ya él inconscientemente empieza a predicar. Aquí ya todos oyeron quién era Jehová. En el versículo 10, sabían que huía de Jehová porque él lo declaró. En la parte de abajo lo podemos ver. En el 14, aquí en este versículo vemos la conversación de ellos, porque ahora le clamaron y rogaron a Jehová que no perecieran por la culpa de este hombre Jonás. Y dice, porque tú, Jehová, has hecho como tú has querido. Ahí ya ellos ya reconocieron abiertamente al Señor. Esta, hermanos, es una oración de arrepentimiento de ellos y reconocimiento de los que estaban en el barco. Dios tiene el control de todas las cosas, los elementos. En el 16, si vemos, aquí finalmente vieron el gran poder y deidad de Jehová sobre los elementos naturales. Cómo obedecen a Dios. Aquella noche inolvidable para los marineros al borde de la muerte, sus almas pudieron palpar y sentir la presencia de Dios Todopoderoso. Aquella noche dejaron la idolatría para dar un vuelco a su vida. Aquellos hombres fuertes y rudos temieron a Jehová y ofrecieron sacrificios e hicieron votos. Ahí ya había comenzado la conversión, sabiendo que de ahí para adelante sus oraciones y plegarias serán escuchadas por el Señor y amo del universo. Quizá cada uno, cuando regresaron a sus lugares de orígenes, compartieron su terrible experiencia del mar enfurecido y a la misma vez cómo fueron salvados por el verdadero Dios de Israel. Jonás nunca imaginó que la decisión equivocada lo llevaría a compartir del perdón y misericordia de Dios. Vemos cómo el Dios utilizó esta decisión errónea para él glorificarse. El Señor nos acaba de mostrar una tremenda enseñanza que aunque nosotros lo desobedecemos y hacemos caso omiso a sus mandatos, tal vez muchos hemos abandonado nuestros ministerios. Él usa la necedad, el miedo, lo vil, lo imperfecto para dar a conocer su gran plan de salvación para todo el pecador perdido e idólatra. Esta noche es tiempo de renovar tu compromiso y tus votos con Dios. No sigas huyendo como Jonás. Hoy es el día de salvación. Y Jehová no había terminado todavía con Jonás. Tenía que mandar un medio de rescate cuando fue tirado al mar, y a la vez una forma de disciplina para que Jonás pensara y meditara en lo que había ocurrido por su desobediencia, y para ver que el plan perfecto de Dios seguía con viento en popa su curso. Quizá iba a mandar un Uber a rescatarlo. En el 17 vemos aquí el final pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Ahora vamos a empezar con el capítulo 2, el versículo 1. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. El 2:2, y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. 2:7 dice: cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. 2:9 Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, las salvaciones de Jehová. Y en el 2:10 dice: y mandó Jehová al pez, y vomitó a Jonás en la tierra.
Vemos ahora, después de 3 días con sus noches, a un Jonás cambiado, restituido, con una experiencia casi cerca de la muerte, y que incluso en su desobediencia y angustia Dios lo escuchó. Jonás continuó describiendo cómo se sintió al ser arrojado al mar y ser rodeado por las aguas profundas. Me recuerdo que una vez nosotros somos de Acapulco, y me metí al mar y estaba embravecido. No tanto como lo describe la lección, pero estaba enojado el mar. Me metí pensando que no había problema, pero el mar me estaba arrastrando y sentí mucho miedo, a pesar que aprendí a nadar de muy chico, y mi esposa no se había dado cuenta. Ellos estaban en la playa con mis 2 hijas y estaban ahí platicando, pero no quería yo mostrarles el miedo que estaba teniendo, y por la gracia de Dios vino una ola y me sacó, me aventó para afuera, y con la punta del dedo gordo del pie flaco alcancé a tocar la arena y me empecé a salir. Pero es una experiencia muy horrible al saber de que estás a punto de ahogarte, y por la misericordia de Dios, los que hemos salido, nos deja una experiencia muy fuerte. A pesar de la severidad de su situación, Jonás finalmente entendió que todo estaba bajo el control de Dios. Jonás expresó su sensación de estar cerca de la muerte y separado de la presencia de Dios. Ahora vemos una fe firme y segura en Jonás después de la disciplina y la experiencia vivida, quizá experimentada por muy poca gente, con una certeza que Dios lo va a restaurar. ¿Cuántas veces hemos oído que alguien fue tragado por un pez? Yo creo que es muy raro. Sí se ha oído que hay unos tiburones ballenas que son grandes y que han absorbido los buzos, pero han logrado salir, pero no han estado tanto tiempo dentro del vientre de un pez. Ha de haber sido una experiencia bastante fuerte. Aparte del olor, del oscuro, quizá no respirar la temperatura allá dentro, quizá fue, una experiencia indescriptible. Pero ahora vemos que él clamó a Dios y Dios lo restauró. Este acto de liberación demuestra y nos enseña la misericordia y el control absoluto de Dios sobre la creación. Dios le dio a Jonás una segunda oportunidad para cumplir su ministerio y su misión para alcanzar esas almas perdidas en Nínive. Ahora vamos a movernos al capítulo 3. ¿Ya llegaron? 3:1 dice: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y Nínive era una ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. En el 4, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. El 5, y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. El 3:6, y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de sus vestidos, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza. El 7, e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato y de sus grandes, diciendo: hombres, animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua. El 8, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente,
y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. El 9. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. La obediencia de Jonás demuestra su disposición por cumplir la voluntad de Dios. Habiendo aprendido de su experiencia anterior, la enorme ciudad enfatiza la magnitud de la tarea de Jonás y la importancia de su misión. Este mensaje directo y severo era una advertencia muy clara del juicio divino que está por llegar contra todo pronóstico. Los habitantes de Nínive creyeron en el mensaje de Jonás. Dios vio muestras de arrepentimiento colectivo y genuino que afectó a todos los niveles sociales. El arrepentimiento alcanzó incluso al rey de Nínive. El decreto del rey reflejaba una esperanza sincera de que Dios pudiera tener misericordia y perdonarles. Vemos aquí que se muestra una comprensión de la naturaleza de Dios como misericordioso y compasivo, dispuesto a perdonar a aquellos que se arrepienten sinceramente con un corazón contrito y arrepentido. El acto de misericordia subraya la disposición de Dios a darnos oportunidades de regresar a sus brazos abiertos. Hermanos, esta noche hemos visto que cuando hay arrepentimiento, Dios es misericordioso para perdonar. La oración tiene mucho poder para restaurar al caído. No olvidemos la importancia de la oración. Es un medio para el plan de Dios. Dios establece la oración como un medio para cumplir su voluntad. Para cumplir su voluntad en el mundo, por lo que es una herramienta fundamental para que sus planes se realicen. Muchos hacemos caso omiso de la oración. Una palabra que me enseñó pastor hace mucho tiempo es que primero nos preocupamos y después oramos al final. No echemos en un saco roto lo que el Señor nos ha enseñado, hermanos. Oremos por todo y por todos. El Señor está siempre dispuesto a escucharnos, principalmente cuando nuestro corazón está conectado directamente con Él. Si hay algo esta noche que tú tienes contra alguien, es tiempo de liberarlo, de dejarlo ir. Si el Señor te ha hecho alguna encomienda, por más pequeña, sencilla, que tú no lo veas como que es algo grande, algo importante, el Señor usa a la gente de diferente forma. Él no nos va a usar como usa a pastor o a nuestros pastores, o no nos va a mandar a misiones a África o a otros países. Quizá Él no nos ha equipado de esa forma, pero sí puede hacerlo empezando con tu familia, empezando con los que quizá dejaste allá atrás, de donde somos originales. Esos resentimientos que tenemos es tiempo de sacarlos esta noche. No esperes que esos creen una raíz de amargura. Hay que orar, hermanos, más seguidos, orar por nuestros pastores. Muchos de nosotros no sabemos por lo que los pastores están pasando, tanto físicamente, espiritualmente, los ataques que lo tienen de tanta gente que no están de acuerdo con lo que ellos enseñan. Pero nosotros nos hemos dado cuenta que ellos están enseñando la palabra del Señor, su palabra pura y sincera. Por eso les pedimos que siempre que tomen una Biblia para corroborar lo que se está diciendo. Oremos por nuestros pastores, por nuestros hermanos, por los que están enfermos, para que el Señor sane a su iglesia. No sigas huyendo. Esta noche es tiempo de que pares
des una media vuelta, porque si no el Señor va a mandar un pez, no sé de qué tamaño o qué clase de animal, y te va a comer por unos días y te va a hacer quizá ver la vida de otra forma. ¿Sí?